Hola a todos y bienvenidos al análisis de la serie de terror analógico llamado Stone Cold. En esta narrativa, se presenta una situación en la que un virus amenaza a los ciudadanos de Estados Unidos, lo que lleva al gobierno a emitir transmisiones con recomendaciones para prevenir el contagio, mientras que en los laboratorios se trabaja arduamente en la búsqueda de una cura. Sin más preámbulos, adentrémonos en la serie. La descripción del vídeo establece la gravedad de la emergencia nacional. Durante la última noche, se recibieron múltiples avistamientos e informes de lo que se ha denominado como los ojos de demonio. Aprecia tus últimos días. La serie comienza con la interrupción de los programas televisivos a solicitud de la Casa Blanca, desde donde se emitirá una alerta de emergencia nacional. Se informa sobre avistamientos de los mencionados ojos de demonio, subrayando los intensivos esfuerzos realizados para combatir el virus a través de medidas de saneamiento y cuarentena de los infectados, incluso recurriendo a métodos de limpieza poco convencionales. Please pay attention to this message during the next few minutes at all costs. De ahora en adelante, los comunicados oficiales harán referencia al virus como el virus de la medusa, el cual se propaga mediante el contacto visual directo y prolongado con personas infectadas. El uso del teléfono deberá limitarse a casos de emergencia, evitando su utilización antes de que la situación sea crítica. Es imperativo cerrar todas las puertas y ventanas, abstenerse de abandonar la vivienda y evitar el contacto con individuos infectados. En caso de encontrarse con alguien infectado, es crucial evitar el contacto visual y cualquier tipo de interacción. A continuación, se detallan los síntomas ocasionados por el virus, cuyos efectos varían según la etapa de la infección y tienen una duración aproximada de 2 minutos, salvo en la etapa final, que carece de una culminación establecida. En la primera etapa, conocida como contaminación a través del contacto visual, los ojos y la zona ocular comenzarán a inflamarse y las pupilas se dilatarán de manera anormal. Los infectados pueden experimentar una sudoración intensa, náuseas y dolor en la zona superior de la cara. Actualmente, las pruebas han demostrado que en esta etapa el virus puede ser eliminado mediante la extirpación quirúrgica de los globos oculares. En la segunda etapa, denominada pérdida muscular, los infectados perderán permanentemente la visión en ambos ojos. Ocasionalmente, pueden experimentarse náuseas intensas, vértigo y desmayos. Los individuos en esta etapa sufrirán un dolor extremo y una casi parálisis. Más allá de esta etapa, no es posible eliminar los síntomas ni el virus, y los pacientes pueden fallecer durante este periodo. En la etapa final, a medida que se pierde más masa muscular, se producirá una parálisis total en todas las áreas por debajo del cuello y por encima del mentón, aproximadamente 35 segundos después de esta etapa. Se ha observado que las personas infectadas inclinan la cabeza hacia las personas y emiten gemidos suaves. Estudios sugieren que estos gemidos podrían ser llamadas de auxilio, pero se insta a los ciudadanos a abstenerse de cualquier contacto. Se especula que los pacientes pueden percibir voces fuertes en sus mentes y previo a la parálisis comienzan a gritar enérgicamente. Es posible que ocurran accidentes cerebrovasculares y que los globos oculares exploten, lo que permitiría la infección directa de las heridas oculares. Aunque aún no se comprende completamente cómo se puede producir esta infección en la herida, los científicos están llevando a cabo pruebas de manera activa. As we speculate, there is no long-term solution or returning to normal life. Tell your children goodbye, and do whatever you need to do before the end. This is the final goodbye. I repeat, this is the final goodbye. Posteriormente, se muestra a través de una cámara a una persona caminando solitaria por la calle, seguido de los informes presentados en el Laboratorio Nacional de Virología de los Estados Unidos, específicamente por el Dr. Engel. El primer informe data del 13 de junio de 1998, concluyendo que la hinchazón de los globos oculares parece ser provocada por el virus que viaja a través del torrente sanguíneo hacia el cerebro y la cara, donde encuentra condiciones óptimas para replicarse. La rapidez con la que se desplaza parece ser extremadamente perjudicial para el cerebelo y los nervios espinales. El 17 de junio, se llegó a la conclusión de que el virus, al entrar en contacto visual, activa la amígdala, generando una sensación de amenaza que de alguna manera inexplicable permite la entrada del virus en el cuerpo sin ser detectado por el sistema inmunológico. Posteriormente, se llevarán a cabo pruebas con cadáveres para comprender su funcionamiento. De manera abrupta y sin explicación, la fecha en la parte inferior cambia al 5 de agosto.
Más tarde en ese mismo día, tras las pruebas, no se obtuvo nueva información. Si el conocimiento implica control, parece que los humanos ya no lo poseen. Aunque no se ha descubierto una cura, es necesario coordinar con otros equipos. El 5 de agosto, se realizaron pruebas con una supuesta cura que descompone las proteínas del virus, encontrándose con una nueva mutación. Esta cepa parece ser mucho más leve que la anterior y ha evolucionado para transmitirse por vía aérea. Sin embargo, a diferencia de otras enfermedades transmitidas por el aire, el virus parece tener un control total sobre su dirección de dispersión. No se han confirmado que los síntomas sean idénticos a los anteriores. Durante el informe, un compañero de laboratorio inhala el virus. Dr. Engler, I've inhaled it. The seal wasn't gasproof. Luego, se presenta una nueva intervención en los televisores, donde se anuncia el descubrimiento y las características de esta nueva amenaza. En esta ocasión, se recomienda no solo cerrar puertas y ventanas, sino también las rejillas de ventilación. Si las personas se encuentran al aire libre, deben sintonizar la transmisión mientras se dirigen a sus hogares. Se especifica que el virus se transmite a través del aire y se presenta en forma de una nube de humo naranja, similar al gas lacrimógeno. Para prevenir problemas, se debe contener la respiración y cubrirse con una toalla húmeda. Como dato adicional, la toalla húmeda tiene la capacidad de atrapar y retener mejor partículas en suspensión, lo que sirve para limitar la inhalación del virus que se encuentra en forma de gas, ayudando a filtrar y retener las partículas que podrían contener el virus. Además, a partir del 15 de agosto, se ofrecerán servicios de reparación de sistemas de aire acondicionado que permitirán una filtración de aire más avanzada. Dentro de las casas, se debe cerrar puertas, ventanas y respiraderos, además de sellar con productos herméticos, y se recomienda sedar el sistema de aire acondicionado. En caso de estar al aire libre, la asfixia provocada por el virus es inevitable. Un mensaje adicional insiste a las personas a dirigirse inmediatamente al interior, cubriendo rostro y ojos. La segunda cepa tiene un marcado aroma a pastel, y al olerlo, la víctima experimenta una fuerte sensación de nostalgia y pérdida de autocontrol, similar a estar bajo los efectos del alcohol. La persona se sentirá atraída por el aroma y seguirá el rastro de manera inconsciente, caminando como si estuviera en un estado de sonambulismo. Aunque aparenten caminar normalmente, están más allá de toda salvación, ya que a medida que se acercan al origen del olor, sufren los mismos efectos que la primera cepa, que vendrían siendo tos, estornudos, inflamación de los ojos, asfixia, parálisis completa y sangrado ocular. Se debe abstener de participar en actividades que requieran una respiración forzada, y la transmisión concluye con un mensaje de esperanza, confiando en la ayuda de Dios. Con todo lo expuesto, se deduce que las grabaciones en las calles pueden representar a las personas afectadas por la segunda cepa. Posteriormente, se presenta una nueva transmisión que instruye sobre cómo disparar al cielo, apuntando ligeramente por encima del objetivo, referente a las aves. La imagen se interrumpe al mostrar una cantidad excesiva de aves en el cielo, seguido de la indicación de que el virus ataca el cerebro de las aves, provocando que emitan gritos anormalmente fuertes y generen ondas sonoras que puedan llegar a ser ensordecedoras. Cualquier humano que lo escuche deseará alejarse inmediatamente de la fuente del sonido. No obstante, es crucial señalar que esta situación se torna aún más peligrosa debido a la posibilidad de inhalar el virus en forma de gas, ya que puede obligar a las personas a abandonar sus casas para escapar del ruido, evidenciándose una prueba de sonido que demuestra cómo suenan las aves infectadas. Luego, se establece que el virus medusa infecta a las aves como un medio de propagación que impactará a los seres humanos. Como medida preventiva, se recomienda permanecer encerrados en sus hogares y deshacerse de las llaves, evitando aprender técnicas para abrir cerraduras, con el fin de evitar que las personas salgan al escuchar los insoportables sonidos emitidos por las aves. Se emiten mensajes que advierten lo siguiente: enciérrate antes de que los ángeles te lleven, tus gritos serán ahogados por el sonido de las sirenas en el cielo. La pérdida de control de tu cuerpo y mente es inmediata. Ignora los buitres que despojan la carne de los huesos de los fallecidos. Luego, se escuchan palabras que parecen ser de una niña que añora todo lo que está afuera, lo que denota que sigue viva por haber permanecido encerrada en su casa durante mucho tiempo.
La secuencia muestra el interior de la casa de un individuo que recibe una notificación de que alguien está en la puerta. Sale a verificar quién es, pero no encuentra a nadie, regresando a su hogar para luego recibir una llamada de alguien llamado Bill. El propietario de la casa se llama Martin, y su amigo le recomienda revisar su escasez de alimentos, teniendo después una breve charla sobre la difícil situación que están viviendo. La llamada concluye cuando Bill le menciona que examine los documentos que le ha enviado, relacionados con la escasez de alimentos en el Reino Unido debido al impacto del virus Medusa en los cultivos, lo que ha dejado a agricultores y comunidades locales muriendo de hambre. También se menciona la presencia de un lodo negro que parece reducir la vida útil de los cultivos, y se aconseja mantenerse alejado de este lodo, ya que no se sabe si es seguro tocarlo. Posteriormente, Martin revisa una publicación que informa que el canibalismo se ha desatado en las calles de Tailandia, donde muchas personas luchan por conseguir comida. Esto significa, en pocas palabras, que el virus ha logrado expandirse a más países para acumular más víctimas. La lectura es interrumpida por un mensaje en la pantalla que alerta sobre la irrupción de alguien en la casa del hombre. El desafortunado hombre se encuentra cara a cara con una persona que aparentemente está infectada con el virus Medusa. La escena cambia a la de otra persona que está viendo caricaturas en la televisión, hasta que es interrumpida por mensajes de alerta de emergencia que informan que aún no se han encontrado vacunas o curas para el virus, pero se continúa trabajando en la búsqueda de una solución. No obstante, se menciona que un médico ha descubierto nuevos síntomas que incluyen una extraña sensación de frío alrededor del cuello y la zona del pecho, comparándola con una sensación de estrangulamiento. Luego, se advierte que el virus es capaz de penetrar la ventilación, por lo que se recomienda no encender el aire acondicionado. Si se observa que sale un gas denso de color naranja de cualquier drenaje, se debe limitar la inhalación y utilizar productos de limpieza registrados para reducir la propagación de la contaminación. El vídeo concluye mostrando el rostro de la persona que fue atacada en su propia casa, y sus ojos exhiben signos de una erupción de sangre, uno de los síntomas del virus Medusa. Este es el estado actual de la historia con respecto a Stone Cold. El desarrollador ha dejado claro que esto corresponde a la parte 1, lo que sugiere que en un futuro próximo podremos continuar con la historia en la parte 2. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo después de todo lo visto, bienvenido seas para comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.